7 de la mañana con 23 minutos, amigos, volvemos en Primera Impresión, ya con nuestro siguiente invitado, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos pues este tiempo para analizar los temas económicos que fueron anunciados por el presidente de la República, Lenín Moreno, que realmente fueron los anuncios que más coparon pues el discurso del primer mandatario. Él dijo que hay que ir a un país, hablando de futuro, donde haya empleo, donde haya trabajo, donde haya productividad y competitividad. ¿Cómo se logra todo esto? ¿Qué ha planteado el gobierno para estos 2 años? Muchas gracias, Sofía. Un saludo a la audiencia. Efectivamente, creo que el hecho de que el señor presidente en su informe a la Nación enfoque mucho de su discurso en el tema económico, habla de su principal preocupación y su principal interés a la vez, que es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos a través del empleo. Al final del día, los ecuatorianos están tras la búsqueda de un empleo, de posibilidades de emprender, de empleo formal, pero también de emprender para entregar y dar empleo, no solamente buscando un trabajo, sino buscando cómo generar más trabajo. Y conscientes de esa realidad de los ecuatorianos es que el presidente decide enfocar muchísimo en el tema del empleo. Esto no quiere decir, Sofía, que los temas sociales de inversión social, de salud, de educación, de protección social a través de los bonos sean menos importantes. Al contrario, son extremadamente importantes para el presidente y por eso es que decidió reordenar la economía, darle más estabilidad para que todo ese gasto y esa inversión social sea sostenible en el tiempo. No puede ser posible que frente a circunstancias externas, frente a shocks externos o frente a una situación crítica que en un momento determinado pueda vivir el país, no se pueda sostener esa inversión social. Entonces, son dos pilares muy importantes dentro del plan de prosperidad que el presidente mencionó en el informe a la Nación, ¿no es cierto? ¿Cuánto se va a destinar para créditos y cuál va a ser el enfoque de estos créditos? ¿Qué se espera también de los empresarios, de los emprendedores? Mire, lo que esperamos de los empresarios y los emprendedores es que hagan lo que mejor saben hacer, que es tomar riesgo, asumir riesgo, poner su capital a invertir con un riesgo detrás y el Estado va a estar para apoyar a esos pequeños empresarios y emprendedores. Entonces, por ejemplo, uno de los mayores instrumentos para que los empresarios puedan salir adelante, y cuando hablo de empresarios muchas veces se tiende a estigmatizar la palabra, ¿no? Se piensa en el gran empresario, pero estamos hablando de la persona que tiene una tienda, que tiene un bazar, que tiene una frutería, que tiene un restaurante pequeño. Ese es el empresario, el microempresario a cual debemos apoyar con mucha mayor fuerza. Evidentemente a los grandes también dándoles estabilidad macroeconómica y dándoles un marco jurídico de acompañamiento hacia el futuro. Pero en el caso de los microempresarios, uno de los factores más importantes para su desarrollo es justamente el crédito. Por eso es que el enfoque por la vía de la banca pública es muy importante, pero también a través del sistema financiero privado. Hemos hecho algunas reformas a nivel de la Junta Monetaria que nos permiten que la banca pueda estar mucho más presente en este ciclo económico que por lo que va a inyectar cerca de 800 millones de dólares en liquidez para créditos productivos particularmente, pero obviamente también dentro de la cartera de cada banco para los créditos de consumo. ¿Qué tipo de reformas se hacen con el sistema financiero? Básicamente lo que hemos hecho es reformar una resolución de la Junta de Regulación Política Monetaria para que el fondo de liquidez pueda ser computado como parte del coeficiente de liquidez doméstica. Este es un tema bastante técnico, pero para comprensión de la ciudadanía es lograr que el sistema financiero privado tenga más recursos disponibles para lograr entregar más créditos, ¿no? Han venido creciendo los créditos a una tasa menor y lo que queremos es que, fruto del esfuerzo que estamos haciendo como país todos en reducir el déficit, quitar al Estado de la economía como actor de competencia para la empresa privada y mantenerlo como un actor relevante para el control, la regulación y los temas sociales, eso hace que la economía pueda enfriarse en un momento determinado, porque la presencia del Estado era muy grande. ¿Cómo mitigar ese efecto? No nos podemos quedar de brazos cruzados, es inyectando esta cantidad de dinero en economía
y por otro lado a través de la banca pública también, que es un instrumento extremadamente poderoso. Allí debo destacar el rol del BEDE, de Banecuador y de CFN. En el caso de Banecuador estamos operando a través de microemprendimientos con créditos puerta a puerta, buscando cuáles son las necesidades de los emprendedores. Se han dado más de 1.300 millones de dólares. Efectivamente, ¿no? Y son créditos de un tamaño pequeño porque están pensados en las personas que no tienen garantía, por ejemplo, una garantía que va a estar cubierta o está cubierta por el Fondo de Garantías al que pueden acogerse los pequeños emprendedores. Ahora, lo que se quejaban los emprendedores, sobre todo los pequeños, las pymes, es que los créditos tienen una tasa de interés muy alta desde todo el sector financiero, aún la banca pública. ¿En esto se va a mejorar? Mire, hay una gran noticia que tenemos, es la tasa de interés del 4,99% para vivienda de interés social y vivienda de interés público. Este mecanismo funciona a través de un fideicomiso en el cual tanto la banca privada como la banca pública pueden, o a través del cual pueden entregar créditos al 4,99%. Esa tasa es extremadamente ventajosa. ¿Y por qué nos interesa focalizar eso en el caso de la vivienda? Primero, porque la vivienda, al igual que el empleo, es una aspiración de los ecuatorianos legítima y el gobierno está para apoyar. Segundo, porque el proyecto emblemático del presidente es el proyecto Casa para Todos. ¿Pero por qué es eso? Porque tiene efectos sociales importantes, pero sobre todo económicos. El nivel de encadenamiento que tiene el sector de la construcción, que se vino abajo después de la ley de plusvalía, es un encadenamiento extremadamente importante. Entonces, cuando usted construye una casa, encadena con el sector textil, con el sector maderero, con el sector cerámico, con la línea blanca, con el sector metalmecánico, etcétera, etcétera. Y eso nos permite generar más empleo. Ahora, todo esto sin una reforma en materia laboral que les permita a los emprendedores contratar de manera más eficiente, más rápido y con acuerdos, sin generar una afectación a los derechos de los trabajadores, sin precarizar. Ese es el objetivo del gobierno nacional. Todo esto sin esa reforma se puede quedar en el vacío. Entonces, por eso es que estamos procesando todas estas reformas en conjunto para acompañar a los emprendedores y que puedan hacer crecer la economía. Usted lo ha dicho, pues algunos de los temas anunciados durante el informe a la Nación requieren reformas en la Asamblea. Y con los anuncios, pues se recuperaron algunos temas que habían estado pendientes, que eran viejas aspiraciones del sector empresarial, como el tema, por ejemplo, de la devolución del ISD y también del IVA, el tema del impuesto verde, entre otros. ¿Cómo se van a ir tramitando en la Asamblea y cuál va a ser la participación del Estado? Mire, lo que estamos haciendo en este momento es acelerar las reformas que no necesariamente impliquen un cambio de orden legislativo o un cambio de ley. Por ejemplo, en el caso del anticipo del impuesto a la renta, que los emprendedores, los empresarios pequeños, medianos y grandes tienen que pagar en julio y en septiembre, esto totaliza cerca de 400 millones de dólares, legalmente el anticipo tiene que pagarse, si la ley establece un anticipo, pero la reglamentación establece la periodicidad con la cual se puede pagar esto. Entonces, nosotros sí podemos hacer que ese pago, que hoy es en julio y en septiembre, que demanda una cantidad de recursos para los pequeños emprendedores, medianos emprendedores, se pague en 5 cuotas, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Con esto, ¿qué hacemos? Reducimos la necesidad de liquidez de recursos de los empresarios en ese momento, sobre todo estamos pensando, insisto, en los pequeños, en los medianos empresarios, y pueden suavizar y organizar mejor sus recursos y su flujo de caja, de tal manera que lo van a pagar en 5 meses. Ya para el 2020 habrá que buscar un diálogo con los empresarios para ver la mejor forma de hacerlo, ¿no? Porque aquí hay casos y casos, ese es un punto. El otro punto muy importante es el acuerdo ministerial que establece que los proveedores del Estado, que hoy usted sabe tenemos problemas con algunos de los proveedores del Estado, ya hemos ido poniéndonos al día en las cuotas con en los pagos con los proveedores de la economía popular y solidaria, micro, pequeños, etcétera, pero esos proveedores del Estado muchas veces tienen deudas de orden tributario, entonces el Estado no les paga y en consecuencia a esas personas que no se les paga empiezan a acumular deudas con el propio Estado.
¿Cómo corregir eso? Simple y sencillo, vamos a cruzar las cuentas. Y aquí sí tengo que hacer una aclaración, Sofía, porque en el discurso de la Nación, por una falla de comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas, se mencionó que esto iba a aplicar a la seguridad social también, a los pagos de los proveedores que tengan que hacer a la seguridad social. Debo aclarar que el acuerdo ministerial es muy específico en relación al tema tributario, es el ámbito de competencia. ¿Y en cuánto tiempo se va a aplicar? Bueno, estamos ya con el proceso, el acuerdo ministerial está vigente ya, yo estimaría que esto tardará unas 4 o 5 semanas más para tener el módulo informático que permita hacer este cruce rápidamente. Porque una cosa es el proceso y otra cosa es la rapidez con la que se puede ejecutar ese proceso. Y allí voy al tema que usted mencionaba, del IVA y del ISD. Los exportadores tienen derecho a la devolución del IVA y del ISD que incorporan en su proceso de exportación. Entonces, ¿bajo qué concepto? Que no es competitivo exportar impuestos. Esta es una regla a nivel mundial. Entonces, el problema que hoy sufren los exportadores es que solicitan la devolución del IVA y esto podría tardar hasta 9 meses. Imagínese lo tortuoso que puede ser ese trámite. Entonces hemos diseñado un esquema informático, virtual, automático, que dice, perfecto, yo te voy a devolver en 7 días, ya no en 9 meses, te voy a devolver en 7 días de exportador, porque es el dinero tuyo, que tú tienes derecho a tu devolución. ¿Y por qué no se hizo antes, si es algo tan básico y se puede arreglar? Bueno, porque justamente teníamos una visión anclada al pasado que de la cual sufrían los exportadores. Hoy estamos cambiando. Creo que es justamente, Sofía, fruto del cambio y de la prioridad que el presidente de la República nos ha pedido darle a todos estos temas. Entonces, vamos a seguir trabajando y seguramente hay muchas cosas. Fíjese, una de las preocupaciones de los empresarios antes era que había mucho cambio normativo. Creo que eso ya se ha logrado detener ventajosamente, los empresarios hoy tienen certidumbre, pero eso no implica que no debamos rever muchas de las cosas que afectan efectivamente a la competitividad. Y esta es una de ellas. Pero no solamente se devuelve el IVA de manera automática, sino que ahora se devuelve el ISD también. El ISD antes de la Ley de Fomento Productivo no se devolvía, solamente se devolvía el IVA. Entonces, este es un proceso muy importante para los exportadores que les ayuda a recuperar competitividad en el sector privado, en el mercado mundial, perdón. Entonces, el sector privado ahora tiene la oportunidad de planificar de mejor manera sus flujos de exportación, de contar con esta devolución automática, y es el Estado quien tiene que organizar de mejor manera sus flujos para garantizarle al exportador lo que corresponde. Usted me decía, ¿por qué no se hacía antes? Claro, porque teníamos un Estado que tenía las cuentas tan desordenadas que cualquier devolución le era imposible tramitarla en el tiempo eficiente, o cualquier recurso que llegaba ahí tenía que pasar a la caja común y gastarse a como de lugar. Queremos topar también el tema del impuesto verde. Esto deberá ser tratado en la Asamblea, deberá ser parte también de este acuerdo programático que ustedes pues han planteado de colaboración de alguna manera entre los distintos sectores y las varias bancadas. La queja de muchos sectores es que este impuesto no gravaba la contaminación, sino que gravaba el tema del patrimonio. ¿En qué se han invertido los 798 millones de dólares que se recaudaron entre 2018 y 2019 por el impuesto verde? Mire, el impuesto verde efectivamente tenía una distorsión, ¿no? Aquí hay que tener claridad de que para el gobierno nacional sí es una prioridad el combate al cambio climático, ¿no es cierto?, y lograr que tengamos medidas de manera estructural que nos permitan acompañar a ese combate. Por eso una de las decisiones que se tomó, aunque fue enfocada en un tema fiscal de la reducción de los subsidios, tiene también un impacto positivo en la reducción del consumo de los combustibles fósiles, que al final del día termina contribuyendo en el combate al cambio climático. Entonces, ¿qué análisis hemos realizado? Justamente este análisis de evaluar cuál ha sido el efecto de este impuesto, y lo que termina siendo es un efecto distorsionante. Ahora, este impuesto le da una recaudación al Estado de cerca de 114, 115 millones de dólares anuales. El esquema en el que estamos trabajando es un esquema integral de impuestos para las personas que tienen un vehículo, ¿no? Entonces, hoy tiene usted el impuesto ambiental o el impuesto verde, tiene el impuesto a la transferencia de dominio y tiene el impuesto también
a los vehículos al patrimonio específicamente, no a la propiedad del vehículo. Entonces, si reunificamos todo esto en un solo mecanismo que nos permita aliviarle la carga al contribuyente, hacerla más, digamos, menos burocrática con tantos impuestos, vamos a lograr recaudar exactamente lo mismo, pero quitando este impuesto del camino. Lo importante es que se direccionen también recursos para efectivamente combatir los efectos de la contaminación, que sin duda existen. Sin lugar a dudas, eso es extremadamente importante y creo que allí hay buenas noticias también. Todos los planes que se están trabajando con la CFN y con algunos gobiernos locales para lograr transitar a los buses eléctricos, por ejemplo, esa es una gran noticia. Entonces les vamos a acompañar con incentivos para que se pueda renovar esta flota y de esa manera podamos ir transitando hacia una economía mucho más verde. Solamente para concluir, ¿en qué plazo se va a presentar estos proyectos y estos cambios que deban ser tratados por la Asamblea y qué se espera de ellos en materia de las reformas laborales, por ejemplo, donde pueden haber desacuerdos también en la Asamblea, a pesar de que ya previamente se ha de alguna manera hecho algún pacto entre ciertas bancadas políticas? Mire, yo creo que este acuerdo al que se ha llegado en las bancadas políticas es digno de destacar porque muestra la madurez política de los actores, que más allá de sus intereses partidistas están dispuestos a dialogar y poner en manos de los ecuatorianos soluciones concretas. Ese es el llamado que hace el gobierno nacional. Tenemos que actuar con pragmatismo, sin regresar a prácticas que puedan deteriorar la calidad del trabajo, pero también, por otro lado, darle las oportunidades a los ecuatorianos que se necesitan. En el caso del tema del impuesto verde, esto estamos trabajándolo dentro de la reforma integral en materia tributaria. Como usted sabe, tenemos allí una tarea que cumplir en este año para lograr generar un esquema mucho más simplificado a todo nivel en materia tributaria y que nos permita recaudar más también. Y esto tiene que ver con los compromisos que tenemos que cumplir con el proceso de consolidación fiscal que estamos llevando. Es decir, salir de este bache, de este proceso de déficit excesivo, de endeudamiento excesivo, implica que nosotros tengamos, por un lado, que corregir por la vía del gasto ciertos factores para reducir sobre todo el gasto corriente y por el lado del ingreso también poder recaudar más a través de una economía más dinámica. Todo esto se enmarca en el plan de prosperidad que tiene hoy el soporte de la comunidad internacional, que ha permitido que el riesgo país se reduzca, que el país en este momento sea atractivo para las inversiones externas, que también podamos acceder a foros como el Centro de Desarrollo de la OCDE, que es un paso importantísimo para proyectarnos en algún momento en los próximos años en la OCDE propiamente dicha. Entonces, este proceso de reformas tiene que viabilizarse en el legislativo. El tiempo exacto es algo que todavía se está definiendo a nivel del Ejecutivo, pero somos optimistas de que las reformas llegarán de manera temprana y que vamos a tener el apoyo legislativo para procesarlas de manera adecuada. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien pues ha comparecido ante la audiencia de Primera Impresión a nivel nacional y por supuesto en Pública FM. A ustedes muchísimas gracias por su atención. No se olviden, mañana nuevamente tenemos el análisis de otros temas a las 6:55. Hasta pronto.